Examen. Ten cuidado de ti mismo. Viene primero. Examínate tú mismo. Descubre dónde estás espiritualmente y a dónde te diriges. Al revisar estos versículos se puede ver que Pablo esperaba que Timoteo edificara la iglesia en la palabra, que la predicara, la enseñara y la practicara. La palabra debía ser tanto su alimento y guía personal como el alimento para la iglesia. Podemos concluir preguntando cómo puede el miembro de la iglesia ayudar a su pastor a crecer. Una de las mejores maneras es protegiendo su tiempo, de modo que tenga oportunidad para estudiar y orar. Todo pastor quiere estar accesible cuando hay necesidad, pero ninguno puede darse el lujo de desperdiciar su tiempo en asuntos triviales. Otra manera es orar por él diariamente. Una tercera sugerencia es prestar atención a lo que predica. Qué bendición es predicar a personas que quieren escuchar. Todo pastor tiende a desanimarse cuando los miembros de la iglesia no se aplican a seguir los mensajes de la palabra. Finalmente, la iglesia debe proveer de los medios necesarios para realizar el trabajo de la iglesia. Esto significa mayordomía fiel, traer los diezmos y las ofrendas al Señor. Más de un pastor piadoso y consagrado no puede hacer lo que Dios quiere porque la iglesia está endeudada o tiene una precaria historia financiera. Comentario capítulo 5. Estos dos capítulos finalmente se refieren a la iglesia y su ministerio en al menos 7 clases de personas. Los ancianos santos, versículo 1 y 2. Puesto que era joven, Timoteo tenía que tener cuidado en sus relaciones con los creyentes ancianos en la iglesia. La palabra anciano aquí se refiere a edad, no a oficio. El pastor no debe reprender a los santos de mayor edad, sino exhortarlos y animarlos, mirarlos como lo haría con sus padres, aconseja Pablo. Tito capítulo 2, versículo 1 al 4. La iglesia necesita reconocer las necesidades y problemas de los creyentes mayores y procurar ayudarles. Los santos ancianos son importantes en la iglesia y los jóvenes necesitan de ellos más de lo que se dan cuenta. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 7. Las viudas versículo 3 al 6. De Santiago capítulo 1 versículo 27. La iglesia primitiva cuidaba a las viudas necesitadas. La palabra honra en el versículo 3 significa fijar el valor, como en nuestra palabra honorario, una cantidad que se paga a un orador por sus servicios. En esos días, tanto como ahora, habían engañadores que explotaban a la gente bajo la máscara de la religión. Tales personas usualmente visitaban las iglesias porque sabían que los santos de corazón blando les daría una contribución por amor de Jesús. Pero nótese que el versículo 4 dice que la familia tiene la primera responsabilidad para cuidar de los necesitados. Hijos y nietos deben mantener a sus padres y abuelos, no esperar que la iglesia lo haga por caridad. Cualquier cristiano que no cuide de los suyos es peor que un incrédulo. Versículo 8. Es por eso que el pastor y los diáconos deben investigar cada caso de benevolencia y caridad, y también el por qué los creyentes individualmente o los grupos en la iglesia no deben dar a lo que parece obra de caridad ni realizar trabajo de caridad sin primero consultar con sus líderes espirituales. Pablo da los requisitos para que se matricule a las viudas, sea puesta en la lista, versículo 9, que se inscriba su nombre en la lista. Nótese los versículos 5 y 9 y 10. Véase también en Lucas capítulo 2, versículo 26 y 37 un ejemplo de esta clase de mujer.
Primero debe ser una viuda verdadera, sin familia que la sostenga o cuide. Debía ser piadosa, dada a la oración y a servir a otros. Es muy probable que esas viudas que sostenían la iglesia servían en la iglesia en diferentes maneras, tales como Dorcas lo hacía. Debía tener 60 años o más y tener buen testimonio. Versículo 10, especialmente en su matrimonio. En los versículos 11 al 16, Pablo se refiere a las viudas jóvenes y advierte a Timoteo que no las inscriba. Por su lado, las viudas jóvenes podrían prometer fidelidad para servir a Dios y a la iglesia, su primera fe. En el versículo 12 quiere decir su primer promesa, pero luego sentirían la tentación a empezar a buscar marido. Quieren casarse. En el versículo 11 indica que el matrimonio se convierte en la pasión que consume sus vidas. Además, después de enfriarse espiritualmente, dejan de servir a otros y empiezan a meterse en problemas. Versículo 13. El mandamiento de Pablo es que las viudas jóvenes se casen, críen familias piadosas, se queden en casa y se cuiden de no darle a Satanás oportunidad para acusaciones. El versículo 16 resume el asunto, que los parientes y familiares cuiden a sus propios familiares necesitados, de modo que la iglesia no sea agravada. Los líderes de la iglesia, versículo 17 al 25, al parecer Timoteo tenía problemas con alguno de sus dirigentes. Parte del problema quizás surgió debido a que había escogido y ordenado a algunos demasiado a prisa. Versículo 22. Otro factor será el equivocarse en su juicio de algunos de ellos. Versículos 24 y 25. Y había tomado decisiones precipitadas. Los pastores cometen errores, incluso cuando sus corazones estén en buen camino. Timoteo, como el representante personal de Pablo en Éfeso, debía supervisar el trabajo de los ancianos del área. A estos hombres le pagaba la iglesia, puesto que el mandamiento de Dios es que los que enseñen la palabra vivan de la palabra. Los ancianos fieles en realizar su trabajo debían recibir doble paga. Honor aquí se refiere al dinero, como en el versículo 3. Por supuesto, un reconocimiento doble tampoco está fuera de orden.